tal? Muy buenas noches. Agradezco enormemente la oportunidad de compartir los siguientes minutos con un tema relevante. Gracias. Como la identificación y manejo del médico con abuso de sustancias. Quisiéramos idóneamente hacer este diagnóstico en base a criterios, diagnósticos del libro que nos da estos diagnósticos categóricos en el área de psiquiatría, como es el DSM, o bien a través de un tamizaje aleatorio o a veces dirigido cuando ya tenemos la sospecha de que algún colega está consumiendo. Sin embargo, la realidad es que lo estamos haciendo en la práctica ordinaria a través del malestar que provoca el consumo al sujeto o a los que lo rodean, a través de la disfunción también de diversas áreas en la vida del sujeto que podemos observar como compañeros del colega, y por otro lado a través del grado de desadaptación social con énfasis en el área laboral que probablemente nos esté afectando como compañeros de trabajo, en el cual puede haber un antes y después sin duda, y a través de esto, que idóneamente, gracias a Dios, no es así en el gremio médico, sería a través de algunas consideraciones clínicas que quisiera hacer y que tratan de explicar el por qué de primera instancia un colega no va y solicita el apoyo. Uno de ellos tiene que ver con una hipoperfusión sanguínea y un hipometabolismo de glucosa en el lóbulo frontal, lo cual sabemos que impide que este sujeto tenga una clara conciencia de enfermedad y por otro lado no pueda silenciar aquellos factores detonantes en el consumo que ya se han mencionado, estrés, la depresión, pero puede haber otros como podría ser el jefe del servicio, hacer una guardia, y que de alguna manera esta hipoperfusión sanguínea hace que empiece a dar algunas alteraciones como cambios neuroplásticos, en el cual podemos observar alteraciones en esta regulación de neuroreceptores que da sin duda todo lo que acaba de mencionar el doctor Pellicer. Por otro lado, hay cambios neuroplásticos importantes en el cerebro del consumidor, en el cual hay espinas dendríticas que hacen un contacto directo hacia el área ventral tegmental y por ello explica esta necesidad imperiosa del consumo. Por otro lado, tenemos la memoria de este uso de sustancias y que de alguna manera a nivel amigdalino e hipocampal pueda explicar mucho de la correlación que explicaba el doctor Heinze. Por otro lado, tenemos el aspecto del craving que tiene que ver con este deseo irrefrenable por el consumo de las sustancias, lo cual empieza a dar alteraciones a nivel límbico y en este haz fasciculado anterior en la conexión con el lóbulo frontal, en el cual podemos ver cambios a nivel amigdalino y del cíngulo anterior, asimismo como una hiperperfusión a diferencia de lo que habitualmente ocurre, que es una disminución de la perfusión. En el momento de craving es todo lo contrario, aumenta la cantidad de sangre y esto hace que un sujeto pueda llevar a cabo diversas acciones en pos de conseguir el medicamento o bien la sustancia. Estoy operando, pero probablemente una dosis del anestésico va para el paciente y otra para mí, y podríamos poner montones de casos, como el último reportado en España, de un anestesiólogo que infectó a 2.800 pacientes con virus de hepatitis C porque estaba haciendo este intercambio sin cambiar la jeringa. Tenemos algunas otras áreas que nos pueden determinar el craving y de alguna manera este deseo irrefrenable que a veces en nuestros institutos nacionales de salud o en hospitales vemos a múltiples colegas con sus batas blancas fumando afuera y con todo el mensaje que mandamos a la sociedad. Por otro lado, una consideración clínica sería el diagnóstico dual, que sería precisamente lo comentado ya en cuanto a la coexistencia de la psicopatología ya mencionada anteriormente con el consumo de sustancias psicoactivas. Y otra consideración sería justo hablar de esta población médica
en la cual en particular estamos observando un grave problema en residentes que tiene que ver con esta posibilidad de prescribir y de suministrar drogas de prescripción, y que de alguna manera estas condiciones medioambientales crónicas de 4, 6 u 8 años de residencia hace que estos niveles de estrés haya alteraciones, como ya se mencionaba, a nivel de glucocorticoides y de áreas hipocampales. Por otro lado, de forma general, ver algunos ejemplos de lo que se ha reportado en diversos países, como en Alemania, que hay un mayor aumento en el consumo de depresores del sistema nervioso, como alcohol y cannabis. Por otro lado, en Estados Unidos, reportar que prácticamente está consumiendo alcohol entre población de residentes, seguido de anfetaminas, que tiene que ver con este desempeño de poder estar 48 o 72 horas llevando a cabo la residencia. Por otro lado, estos estudios realizados igualmente en residentes de Estados Unidos, en el cual la mayor parte eran de medicina interna, seguido de especialidades quirúrgicas, un 70% corresponde a hombres y un 65% de ellos están casados. El periodo en el que se inicia el consumo de sustancia en estos médicos que se hicieron de forma retrospectiva, a qué edad están empezando a consumir, ya lo mencionaba el doctor Curia, a los 16 años, y para otras sustancias andan desde la secundaria, preparatoria, y observen que cuando llegan a la residencia, es decir, conforme más años tarde el posgrado, hay mayor probabilidad que este colega que empezó en la secundaria, en la prepa, a consumir sustancias, pueda llegar y ascender en la carrera adictológica, llegando al consumo de opiáceos. Las razones para consumirlos pueden ser miles, desde principios de automedicación, de recreativos, desempeño aumentado a través de esto, para relajarse, para estar despierto, para poder aguantar toda la guardia, hay que preparar clases. Y por otro lado, se ha observado que en cuanto a género, cada vez las mujeres están más afectadas, nuestras colegas, hay un mayor uso de drogas de prescripción. Por otro lado, hay mayor propensión a usar múltiples sustancias, y como ya mencionado, tiene que ver con problemas de comorbilidad en el eje 1 y el eje 2, en particular con rasgos de personalidad límite y algunos antisociales. Por otro lado, vemos que los hombres preferiblemente consumen alcohol, este estudio es de Dinamarca, versus las mujeres médico que están consumiendo sustancias de prescripción, y los hombres tenemos mayores problemas legales. Por otro lado, en cuanto al consumo de sustancia, prácticamente número 1 son depresores, como alcohol y opiáceos, independientemente del género, y por otro lado, seguidos de estimulantes como cocaína o bien anfetaminas, y cada vez el uso de polisustancias es mayor. La comorbilidad psiquiátrica prácticamente habla y corrobora este estudio sueco, que es mayor los trastornos afectivos ansiosos y acompañado de los trastornos de personalidad. Bien, por otro lado, el ya mencionado y replicado en varios países, la asociación entre el uso de sustancias e intentos suicidas, y que tiene que ver con diversos aspectos conductuales de forma global, con patrones de desinhibición para poder llevar a cabo este intento suicida, con conflictos interpersonales, ya sea en el ámbito hospitalario, con el personal, con pacientes, y que de alguna manera empiezan a modificar estos rasgos que los inventarios aplicados en la UNAM lo corroboran. Por otro lado, en nuestra población población de residentes, igualmente hemos observado una prevalencia del consumo de alcohol, seguido de analgésicos opiáceos, y se le aplicó esta escala de audit a residentes
viendo prácticamente que hay un consumo excesivo y perjudicial. El modelo de atención idóneamente, bueno, pues para el personal médico no existe, se haría una adaptación, por un lado partiendo de las normas oficiales, en particular la 028, en el cual trataría de abordarse de las diversas fases, dando inicio por la recuperación, que de forma muy general se pretende estabilizar a un sujeto desde el punto de vista físico y mental. Físico, que durante la abstinencia no vaya a convulsionar, no presente crisis de angustias, etcétera, y a nivel mental, que no vaya a haber ideación suicida, etcétera. Pasamos a la segunda fase, que sería la de rehabilitación, en la cual se pretende que este sujeto vuelva a ser funcional, no tan solo que asista a sus guardias o que vaya a las cirugías, sino que pueda ser funcional en las diversas áreas, y finalmente la reinserción social. Para mala fortuna, adolecemos de este tipo de programas exprofeso para población médica, y los modelos que se tienen a nivel mundial no son exprofesos para población médica, y de forma muy general son modelos basados en guías de práctica clínica, con el abordaje psicofarmacológico y de intervenciones psicosociales, en los cuales tiene gran relevancia los grupos de ayuda mutua, en particular Alcohólicos Anónimos, Narcóticos Anónimos, en el cual cada vez mayor población de médicos están formando parte de estos grupos. Muchas gracias. A través del malestar que provoca el consumo al sujeto o a los que lo rodean, a través de la disfunción también de diversas áreas en la vida del sujeto que podemos observar como compañeros del colega, quisiéramos idóneamente hacer este diagnóstico en base a criterios pues diagnósticos del libro que nos da estos diagnósticos categóricos en el área de psiquiatría, como es el DSM. ¿Qué tal? Muy buenas noches, agradezco enormemente la oportunidad de compartir los siguientes minutos con un tema relevante. Gracias. Como la identificación y manejo del médico con abuso de sustancias, o bien a través de un tamizaje aleatorio o a veces dirigido cuando ya tenemos la sospecha de que algún colega está consumiendo. Sin embargo, pues la realidad es que lo estamos haciendo en la práctica ordinaria, y por otro lado a través del grado de desadaptación social, con énfasis en el área laboral que probablemente nos esté afectando como compañeros de trabajo, en el cual puede haber un antes y después sin duda, y a través